Bienvenidos y bienvenidas a una tutoría más del curso Ética y Política. Soy Pedro Solís, tutor de la Cátedra de Filosofía de la UNED. Estoy encargado de abordar los capítulos 3, 4 y 5 de la unidad didáctica, que versan sobre la filosofía antigua, en especial el pensamiento ético y político de Platón y Aristóteles, así como el surgido durante el periodo helenístico. Empezamos con el capítulo 3, titulado La filosofía ética y política de Platón. En este capítulo hablaremos de los tres periodos en que se desarrolló el pensamiento de Platón. Abordaremos su modelo de Estado, la forma en que quería organizar a la sociedad, su concepción de ser humano y los fines que éste debía perseguir a nivel individual. Platón es un filósofo ateniense del siglo V a.C., proveniente de una familia aristocrática. A sus 40 años fundó la Academia, centro de enseñanza donde expuso sus doctrinas. En él pueden distinguirse tres periodos: un periodo temprano, en el que está influenciado por su maestro Sócrates, quien estaba interesado sobre todo en temas de moral. Un periodo de madurez en el que expone sus principales ideas filosóficas sobre el cosmos, la naturaleza humana y el Estado. Un periodo de vejez en el que revisa sus planteamientos cosmológicos, antropológicos y políticos. El modelo de Estado que propone Platón es aristocrático, esto es, que busca que nos gobiernen los mejores, no que nos gobierne la nobleza, sino que nos gobiernen personas sabias, como los filósofos cuya sabiduría los capacitaría para gobernar. En este Estado habría tres castas sociales, no clases, porque el concepto de clase social supone la movilidad social. En cambio, la sociedad platónica es estática. Tenemos primero a los gobernantes filósofos. Pueden ser uno o varios. En ellos debe predominar la facultad de la razón y la virtud de la sabiduría o prudencia. Aquí, facultad debe entenderse como una capacidad y la virtud como sinónimo de excelencia. ¿Cómo podemos ser excelentes con nuestras capacidades? De segundo tenemos a los guerreros o auxiliares. Son más numerosos que los gobernantes. En ellos debe predominar la facultad de la voluntad, la virtud de la valentía o coraje. Y de último tenemos a los artesanos, que son la mayoría. En ellos debe predominar la facultad apetitiva y la virtud de la templanza o moderación. Como esta sociedad es estática, Platón supone que a cada persona le corresponde una casta por naturaleza. O se nace para ser gobernante, o se nace para ser guerrero, o se nace para ser artesano. ¿En dónde reside la justicia entonces? En que cada uno haga lo mejor que puede según la función social de la casta a la que pertenece. Como puede entreverse, la justicia platónica es política, pues tiene que ver principalmente con la organización del Estado. A nivel individual, para Platón también hay un gobierno interior, dado que el alma está constituida de tres facultades. Estas deben estar organizadas según sus virtudes. Por ejemplo, hay una facultad racional del alma, la cual está orientada hacia la verdad y la contemplación. Una facultad volitiva o irascible, que se mueve por un sentido de justicia. Y una facultad apetitiva o concupiscible, que se mueve
por la intensidad de los deseos. La facultad racional está en el cerebro, la facultad volitiva está en el corazón y la facultad apetitiva está en el vientre. Dependiendo de la casta social a la que se pertenece, cada uno debe hacer predominar en su alma la sabiduría, la valentía o la templanza. Además de elitista, este modelo de Estado responde a un ideal de comunidad o comunista, porque los mejores surgen de una organización particular de la sociedad. Una sociedad de tinte comunista, que se caracteriza por comunidad de posesiones. Todas las posesiones se comparten, no hay propiedad privada. Esto aplica para los filósofos y los gobernantes, no para los artesanos. Comunidad de mujeres e hijos. Las mujeres comparten los mismos deberes que los hombres y todos se encargan de criar a los hijos, no solo sus padres biológicos. Comunidad de alegrías y tristezas. Se busca que la mayoría se alegre de las cosas buenas y se entristezca con las cosas malas que le ocurren a los miembros de la comunidad. Así se genera un sentido de comunidad. Pregunta: ¿están de acuerdo con la idea de justicia platónica, que consiste en que cada uno se limite a realizar su función social que se le asignó para garantizar la armonía del Estado? ¿En qué se diferencia esta idea de justicia de la que tenemos en la actualidad? Capítulo 4, titulado Ética y filosofía política en Aristóteles. En este capítulo hablaremos de la idea que tenía Aristóteles de la felicidad y cómo ésta se alcanzaba. Nos referiremos a los distintos tipos de virtud que debemos potenciar en nosotros, formas naturales que puede asumir el Estado y sus desviaciones, y cuál de ellas, según Aristóteles, es la mejor. Aristóteles nació en Estagira, en el norte de Grecia. Va a Atenas para fundar un centro de enseñanza que llamó el Liceo. Fue discípulo de Platón, pero se distanció de él en puntos claves de su filosofía. Aristóteles era un realista, mientras que Platón era un idealista. Aristóteles escribió prácticamente de todo: de astronomía, de biología, de teología, de arte, de ética y de política, claramente. Para Aristóteles, el fin del ser humano es la felicidad. La felicidad depende tanto de uno como de circunstancias externas. La palabra griega para felicidad es eudaimonía, que en español es algo así como florecimiento. Las personas felices son aquellas que florecen, esto es, desarrollan todas sus potencialidades. Desarrollar todas nuestras potencialidades, es vivir una vida consumada, plena. Por tanto, para Aristóteles, ser feliz no se reduce a momentos transitorios de alegría o satisfacción. Es mucho más que eso. Al igual que Platón, Aristóteles ve el ejercicio de las virtudes como el camino para alcanzar nuestros fines en esta vida. Pero la visión de Aristóteles es más integral, porque no pone la realización personal en una función social definida por la casta a la que se pertenece, como parece desprenderse de la visión platónica. Las virtudes o excelencias que pueden y deben desarrollar las personas son de dos tipos. Hay unas virtudes de tipo ético y unas virtudes de tipo intelectual. Para Aristóteles, las de tipo intelectual
son más valiosas que las de tipo ético, pero no son excluyentes. Las virtudes éticas son aquellas que me permiten gobernar adecuadamente mis emociones y pasiones. Uno no nace con las virtudes, debe aprenderlas y desarrollarlas. Una persona virtuosa, por ejemplo, una persona justa o una persona valiente, solo puede serlo mediante la práctica constante de la justicia o de la valentía. En Aristóteles, virtudes como la justicia o la valentía se predican más del carácter de una persona que de sus actos individuales. Las virtudes suponen la capacidad para orientar nuestras acciones de tal modo que se alejen de los vicios. Los vicios pueden manifestarse como exceso o como ausencia. Por ejemplo, la valentía es una virtud en la medida en que nosotros nos alejamos de su exceso y de su ausencia. Su exceso conlleva la temeridad y su ausencia a la cobardía. Las virtudes éticas, como se sugirió anteriormente, son propias del carácter de una persona. Por su parte, las virtudes intelectuales son propias del intelecto, de nuestra racionalidad. Resulta que para Aristóteles hay dos formas de racionalidad: una racionalidad práctica y una racionalidad teórica. La racionalidad práctica tiene que ver con cómo actuamos en nuestro mundo social, un mundo que es cambiante. Cómo evaluamos una situación práctica y nos enfrentamos a ella. La racionalidad teórica tiene que ver con cómo pensamos o teorizamos sobre la realidad. Esta está más orientada a encontrar verdades eternas e inmutables, independientemente de sus implicaciones prácticas o sociales. El ejercicio de las virtudes éticas conlleva la felicidad en el más acá, en el mundo de los mortales. El ejercicio de las virtudes intelectuales conlleva la felicidad en el más allá, en la inmortalidad. Curiosamente, en Aristóteles, la ética se subordina a la política. O sea, la política es más importante que la ética. La razón de ello es que el bienestar general se impone sobre el bienestar individual. Los grandes logros sociales solo son posibles por intermediación del poder político. La idea de ciudadano que tiene Aristóteles es la idea de una persona activa que no se limita a obedecer la autoridad política, sino que también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de los asuntos políticos. Por ejemplo, ocupando cargos de elección popular. Hay varias formas en que puede organizarse un Estado, dentro de las cuales la mejor es la forma republicana. Hay formas naturales y antinaturales de organización. Por ejemplo, para Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la república son naturales, mientras que la tiranía, la oligarquía y la demagogia son antinaturales o desviaciones. En una monarquía, la soberanía reside en uno, en la aristocracia, en pocos, y en la república, en muchos. En todos los casos, los gobernantes tienen como norte el interés común. En la tiranía prevalece el abuso de autoridad. En la oligarquía, el interés de los más ricos. Y en la demagogia, la arbitrariedad. En ninguno de estos casos prevalece el interés común, solo el individual. Una de las razones de por qué Aristóteles
prefiere la república es que en ella el poder está mejor distribuido, a condición de que todos y cada uno se sometan al imperio de la ley. La república es, en sentido estricto, un gobierno de las leyes más que de las personas. Pregunta. Aristóteles creía que nuestro deber era desarrollar todas nuestras potencialidades a nivel físico, intelectual y social. Creen que para orientar la educación pública, esta idea sería mejor que la idea prevaleciente de que se debe dejar que cada uno se limite a su estilo de aprendizaje o a desarrollar su tipo particular de inteligencia, como lo sugiere la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué resultaría más adecuado? Capítulo 5. Las concepciones de la ética durante el periodo helenístico. En este último capítulo hablaremos de las escuelas de pensamiento más importantes del periodo helenístico. Empezaremos haciendo referencia al hedonismo, que pone el acento en el placer. Luego abordaremos el epicureísmo, que se centra en alcanzar la serenidad del alma. El cinismo, que busca una vida virtuosa a espaldas de las convenciones sociales. Y finalmente el estoicismo, que nos recomienda obrar de acuerdo con los dictados de nuestra naturaleza racional, para poder vivir virtuosamente y feliz. El periodo helenístico es el periodo en que entran en contacto la cultura griega y la cultura romana. Bajo el Imperio Romano, las pequeñas ciudades-estado o polis, como se les llamaba en la antigua Grecia, desaparecen para dar lugar a extensos imperios. Es en este contexto en el que surgen diversas corrientes de pensamiento ético que manifestarán un interés profundo por el sentido de la vida. Las corrientes o escuelas de pensamiento más importantes son el hedonismo, el epicureísmo, el cinismo y el estoicismo. Aristipo de Cirene funda en el siglo IV a.C. la escuela cirenaica, que se caracterizará por su hedonismo, esto es, poner en el centro de la vida el placer. El placer así se convierte en el supremo bien y la principal motivación para la acción. Todas las acciones humanas deben estar orientadas a la obtención del placer corporal y evitar el dolor, que es lo opuesto al placer. Mediante una analogía con el mar, Aristipo considera que nuestro temperamento tiene 3 estados. 1. El dolor, que se asocia con la tempestad. 2. El placer, que se asocia con el suave movimiento de las mareas. Y 3. El que se caracteriza porque en él no hay dolor ni placer, como cuando el mar está calmo. Aristipo insistirá en que el placer, al igual que el suave movimiento durante la navegación, es lo que debemos preferir. Lo que solemos tildar como inmoral no es más que el producto de una convención social. Así que no hay placeres inmorales, porque estos son naturales. Pero que sean naturales no los hace objetivos, sino que son siempre subjetivos. Esto significa que lo que importa de los placeres es que sean gratos para uno, independientemente de si para otro resultan incómodos o dolorosos. Los placeres dependen entonces
del gusto personal, aunque en este punto Aristipo se apresura a aclarar que lo correcto, lo que caracteriza a una persona virtuosa, es no caer en los extremos de la privación y el exceso. Pregunta: ¿creen que la idea de que no puede haber un consenso sobre lo que es o no placentero imposibilita que construyamos una ética aplicable para todos? Si no es posible construir una ética que aplique para todos, ¿cómo podríamos entonces mejorar la convivencia social? Epicuro, filósofo originario de Samos, enseñó filosofía en el jardín de su casa en Atenas. Por eso a sus seguidores se les conoce como filósofos del jardín. Más que los saberes teóricos, valoró el desarrollo de la habilidad práctica para ser feliz, aún en circunstancias adversas. Epicuro entiende la felicidad como serenidad del alma, que en griego se le llama ataraxia. Este estado se logra mediante la indiferencia o apatía ante los acontecimientos políticos y alejamiento de la muchedumbre. Para este filósofo, el peligro más grande contra la calma interior reside en la administración de la cosa pública, algo que va a contracorriente de la mayor aspiración del ciudadano griego de su época, que era el éxito político. Pregunta: ¿están de acuerdo con Epicuro de que se vale desatenderse de los asuntos políticos para alcanzar la paz interior? ¿Qué implicaciones sociales podría tener esta apatía política? Otra corriente surgida en esta época es el cinismo, siendo Antístenes de Atenas y Diógenes de Sinope sus principales representantes. Al igual que Epicuro, rechazan la fama que otorga el éxito en la política. También rechazan los placeres excesivos y los lujos. Para ellos, lo más importante es la virtud, llegar a ser virtuosos. Antístenes dice haber aprendido de Sócrates, su maestro, que la felicidad no reside en las grandes posesiones, sino en perder el deseo por ellas. La virtud es el único camino a la felicidad. Para ello, se requiere sobre todo el autodominio, que uno sea capaz de controlar sus propios deseos. Uno tiene que ser capaz de bastarse a uno mismo, ser autosuficiente, no depender de los demás consumiendo y utilizando solo lo que es necesario. Por su parte, Diógenes profundiza los planteamientos de Antístenes, adoptando una austeridad radical. En él hay un desprecio total por las apariencias sociales y las supuestas normas de decencia. La libertad comienza con uno mismo, nos dice, al poder gobernarse uno mismo, lo que se entiende como autarquía, buscando las cosas naturales y mostrándose apático ante lo que la muchedumbre considera como más importante. Porque esas cosas no son más que convenciones sociales. Incluso la nacionalidad es una convención. Por ello es que Diógenes se declara ciudadano del mundo, o lo que es lo mismo, cosmopolita. Pregunta: ¿será cierto, como aseguran los cínicos, que la vida que vale la pena es una vida en la que nos limitemos a satisfacer nuestras necesidades básicas sin excesos, despreocupándonos de lo que piensen los demás? La última corriente de pensamiento que veremos, y quizá la más conocida en nuestros días, es el estoicismo. Estoicismo viene de la palabra griega estoa, que significa pórtico. Zenón provenía de una isla de Chipre llamada Sitio,
y es quien funda en Atenas esta escuela en un pórtico. De ahí que a sus seguidores se les conozca como estoicos. Para los estoicos, el fin de la vida humana es la virtud, que se logra viviendo de acuerdo con la naturaleza. Y vivir de acuerdo con la naturaleza significa, para ellos, vivir de acuerdo con los dictados de la razón. Las cosas exteriores que benefician o dañan a nuestro cuerpo son en sí mismas neutrales, ni buenas ni malas. De ellas hay que despreocuparse, porque no pueden afectar nuestro interior, nuestra alma. Por eso es que la felicidad se puede alcanzar independientemente de los acontecimientos externos. Los verdaderos males son los vicios, que son lo opuesto a las virtudes, que sí afectan a nuestra alma. La libertad en los estoicos se basa en aceptar de manera racional el destino, entender que hasta las cosas más insignificantes responden a una necesidad cósmica. Aunque se podría interpretar al estoicismo como una filosofía individualista, lo cierto es que el ideal de vida para ellos está necesariamente ligado a la vida en comunidad, porque el bien común es superior al bien privado. Así que el sabio es aquel que, siendo obediente a las leyes, entiende que el bien de todos es preferible al bien de unos pocos. Al igual que los cínicos, los estoicos prefieren considerarse como ciudadanos del mundo que ciudadanos de una nación, porque las leyes que claman obedecer son las leyes de la naturaleza, que aplicarían para todos sin distinción. Es por ello que se oponen a la condición de la esclavitud, vigente en su época. Todos somos iguales por naturaleza. Pregunta. En la actualidad se habla mucho de estoicismo, lo que en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, se vende como estoicismo. ¿Se parece o no al estoicismo que estudiamos en este último apartado? ¿Comparte el estoicismo moderno el ideal de una vida orientada al bien común más que al bien particular de los estoicos antiguos? ¿O el estoicismo moderno es más que todo una filosofía individualista? Llegamos así al final de esta videotutoría, en la que hablamos de los filósofos antiguos como Platón y Aristóteles, así como de otras corrientes de pensamiento que, al igual que Platón y Aristóteles, estaban interesadas en la ética y la política, y cómo ambas podían relacionarse. Recordarles que el periodo de entrega de la primera tarea va del 26 de febrero al 2 de mayo. Hasta luego, que estén bien.